Puerto Rico, de inmediato una edición muy especial y poderosa de Refrigerio. Con nosotros nuestro amigo evangelista José Luis Hernández. Buenos días, ¿cómo está, hermano? Muchas bendiciones, Fernan. Está con la máscara puesta. Un abrazo, Fernan, a Moraima, Juan Carlos, a San Miguel y la gente bella de Nueva Vida, que siempre, como digo, que recibo un mensaje de Juan Carlos para estar aquí, me lo gozo. Qué bueno. Porque sé que vamos a bendecir a mucha gente con una palabra que siempre tiene un efecto extraordinario. Así imposible hablar de Jesús, hablar de su palabra y que alguien no sea bendecido cuando hablamos de él. Qué bueno que siempre aceptas la invitación. Sabemos que hay personas esperando este segmento. Siempre la gente se prepara a recibir palabra. Y en esta ocasión tenemos a nuestro querido José Luis Hernández. El micrófono es tuyo. Amén. Bueno, me acompaña también mi esposa, mi amor Yaneris, que a está la por bella allá. Yaneris. Ella es una gran bendición en nuestra vida. Ajá. Y los que pues saben, aparte de ella cantarle al Señor, mi esposa, siempre lo testifico, cuando éramos novios, le dio una enfermedad muy difícil, lupus en los huesos. Y bueno, ese primer año de noviazgo pues fue un poco difícil, verla a ella en plena juventud con 20 años, 21, y verla con esos dolores, los diagnósticos médicos, y fue un proceso donde vimos a Dios en una forma increíble. Y bueno, hoy que llevamos ya 15 años de casado, y ya creo que van para las 16 años, mi amor, que la ciencia médica no puede explicar por qué esa enfermedad desapareció, pero alguien sabe por qué desapareció. Jesucristo lo hizo. Así que si usted está enfermo en esta mañana, tenga la fe de que hay un Dios que no cambia, un Dios que hace lo imposible posible, Fernan. Para él Amén. Nada es imposible. Bueno, queremos Amén. hoy compartir, Moraima, una palabra muy especial. Adelante. Que está en Hebreos capítulo 12. Creo que todas las crisis que estamos viviendo como país y a nivel mundial, todo esto, la pandemia, la economía, temblores, terremotos, la gente que me escucha hoy, que tal vez está enfrentando momentos fuertes en la finanza, la familia, creo que hay un llamado colectivo, un llamado del cielo a volver a enfocarnos 100% en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Creo que el escenario se está preparando para que volvamos a hablar de Jesús con tanta fuerza, con tanta pasión, y que de cierta forma el fundamento de nuestra fe, lo que es el evangelio, la gente vuelva a reconocer que no hay nada bajo el cielo, bajo la tierra, que no sea Jesús, que es nuestro Salvador y Redentor. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, usa una expresión que es un consejo y una vivencia de él, que quiero que alguien la reciba aquí hoy. Si alguien aplica esto en su vida, creo que le va a ir mucho mejor en la vida que es en esta tierra. El escritor de Hebreos dice en el verso 2, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Y él afirma, el autor y consumador de la fe. Repito, mira el consejo de hoy. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Creo que si aplicamos esto en nuestra vida, tendremos mayor bendición en todas las esferas. El escritor de Hebreos, ¿verdad? Hay un debate teológico. Hay quien piensa que fue Pablo, otros dicen que no, pero aquí lo importante es lo que se escribió inspirado en el Espíritu. Y este sector de la gente que fue parte de esta iglesia primitiva, ¿verdad? Que empezó a publicar y a proclamar el nombre de Jesús, que vivieron persecuciones increíbles. Si alguien estudia el libro de los Hechos, aunque usted va a ver una iglesia, ¿verdad? Pujante, bajo una manifestación increíble, donde la gente se convertía, Fernan, por masas. Dice que aún con las sombras de Pedro los enfermos se sanaban. Usted va a ver una parte poderosa de manifestaciones en la iglesia que oraba, que habían señales, prodigios, milagros, pero va a haber también una iglesia muy perseguida. O sea, Hechos te va a enseñar una manifestación del reino de Dios increíble, pero muchos de estos hombres que proclamaron a Jesús terminaron degollados, decapitados, crucificados, fueron presos en hoguera. Y qué impresionante que esta gente, a pesar de las persecuciones y lo que vivían, su fe nunca variaba, nunca menguaba. Entonces, el que escribe Hebreos te está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, no hubiese evangelio si Jesús no hubiese venido a esta tierra. Él comenzó todo, Él lo terminó y Él viene otra vez. Nuestra fe está basada y anclada en un ser increíble que de tal manera, dice Juan 3:16, Dios amó este mundo que nos envió a Jesús, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
O sea, un Dios que el apóstol dice que él no tuvo el ser igual a Dios, cosa como que aferrarse, póngase a pensar, un Dios en toda gloria como hijo en el cielo, él deja todo eso y acepta tomar un cuerpo como este, de carne y hueso, y venir y pasar todo el proceso de estar en un vientre de una mujer, ser niño, juvenil, adulto, y luego cumplir con su misión por 3 años o más, hablar del reino, sanar enfermos, hacer cosas increíbles y culminar la misión, de ir a esa cruz y derramar toda su sangre por nuestros pecados y dando esperanza y dando vida eterna. Entonces, Hebreos, el que escribe este libro, nos está diciendo, no pongas tus ojos y tu vista en los personajes secundarios que te rodean. Cuando usted afirma su fe en Jesús, usted confiesa que Él es el Señor, tu Salvador, Él te aconseja, no importando lo que en tu vida acontezca. Ellos, esta gente de belleza primitiva, eran perseguidos, eran apedreados, iban presos, y en todo proceso su norte era Jesús. Él te dice, recuerda que hay un autor y un consumador que dio todo por ti por amor, y ellos te aconsejan. Usted que me está viendo hoy, que tal vez esté enfrentando hoy en día un proceso de adversidad, no sé, de enfermedad, cuando vengan momentos bien fuertes a tu vida, Él te aconseja, tu vista, tus ojos, ponlo en Jesús. Recuerda, cada azote, cada lágrima, cada espina que estaba en su cabeza, lo que Él estuvo dispuesto a sufrir por ti, por mí. Yo creo que si ponemos nuestra vista en Jesús, vamos a entender que ningún problema que estemos enfrentando, Juan Carlos, nada que usted esté viviendo se compara con lo que Jesús tuvo que atravesar. Bueno, cuando Él percibía lo que le venía, la parte humana de Jesús, porque era 100% Dios y 100% un cuerpo de hombre. Cuando la parte humana de Jesús sentía lo que le esperaba, Isaías, que el profeta, dijo que Él sería molido por nuestros pecados. Y Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en ese momento Jesús mira a su Padre y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo comencé algo y lo voy a culminar. En ese momento Jesús pensó en ti y pensó en mí. ¿Sabe que es un Dios que calmaba los vientos, que caminaba por encima del agua, que levantaba a los muertos, que hacía milagros impresionantes? Se dejó humillar, escupir, azotar, todo por algo, amor a usted y a mí. Piense solamente, porque Juan, yo tengo una preocupación, y es que de cierta forma veo que hemos perdido mucha gente el norte de lo que es el Evangelio. Ajá. El Evangelio, el tema principal por lo que Jesús hizo lo que hizo, fue por la salvación de nuestra alma. Quiero que usted me escuche bien. Dios sana, Dios abre puertas, Dios prospera, amén. Pero el norte, lo principal de todo esto, es la salvación de tu alma. Es saber que un día usted nace, usted un día va a morir. Uh-huh. Y que Jesús, con lo que hizo en la cruz, te da la oportunidad que tú lo recibas en tu corazón. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La única forma que el ser humano tiene salvación y acceso a la vida eterna el día que muera es a través de Jesús. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, yo quiero que usted me entienda bien. Cuando usted esté viendo los problemas de su vida, y a veces que tal vez usted siente que no ocurre un milagro que usted espera, usted está viendo que la puerta no se abre, que la enfermedad sigue, pon tus ojos en Jesús. Recuerda, Él te amó primero, Él te salvó, y lo que Él estuvo dispuesto a soportar por ti y por mí no se compara con lo que usted puede enfrentar. Creo que hay que volver a enfocar nuestra mirada en Jesús. Claro, Jesús sana. Mire la bendición de usted poner los ojos en Jesús. Primeramente, Él es tu Salvador. Tú y yo sabemos hacia dónde vamos el día que partamos de esta tierra, y ya eso te da. Por tanto, Pablo decía que yo no hablo de las cosas que se ven, sino de las que no se ven, porque las que se ven son temporeras, más las que no se ven son eternas. Pablo sabía que aunque en esta tierra hay bendición, en esta tierra Dios hace cosas. Él sabía que nada se compara con lo que en el cielo nos espera a usted y a mí, los que creemos en Cristo. Por tanto, no importando lo que enfrentes, te dice el autor, puesto los ojos no en el problema, no en la crisis, no en la pandemia, no en la enfermedad. Pon tus ojos en Jesús, tu autor, tu salvador, tu sanador, tu redentor. Algo pasaba con Esteban. Yo predicaba hace un tiempo de Esteban, y esto quebrantaba mi corazón. Yo no sé si alguien puede imaginar lo que es morir a pedrada. ¿Sabes qué? No es que le dieron un tiro y cayó muerto. No es que
O sea, una muerte tan horrible. Yo recuerdo cuando yo era un niño que un primito mío en una pelea me lanzó un peñonazo, como dice en mi barrio, y me rajó aquí en la frente. Y fui a emergencia y una sola pebrada me rajó la cabeza y como dolió. Usted imagina un hombre lleno del Espíritu Santo como Esteban, que la descripción es que era un hombre de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y está siendo apedreado por la gente con violencia, con odio. Cada pebrada está rompiendo el cráneo. Le está suturando su carne, está sangrando, hay dolencia. Pero entonces Esteban dice, yo sé quién es el autor y el consumador de mi fe. Y las pebradas y mis enemigos son secundarios. Mi actor principal, mi todo, se llama Jesús. Y en medio de esta crisis, imagina que Esteban se enfocase en las pebradas, en la gente que lo quería matar. Dice que él alzó su vista a los cielos. Y cuando alzó su vista al cielo, dice que vio el cielo abierto y vio al autor y al consumador de su fe, Jesús sentado en el trono, como decía Torres Ortega, el caballero de la cruz. Y aunque él sentía los golpes y él sentía la violencia, cuando usted fija su vista en el autor de tu fe, que es Cristo, Cristo te da esperanza, Cristo te da la vida. Esteban muere con una sonrisa porque su fe estaba depositada en ese autor, en ese consumador, el que lo hizo todo, el que terminó todo, y aún viene otra vez Puerto Rico para ir cerrando y irle las llamadas. Yo quiero que usted que me está viendo aquí hoy, yo sé que cargas una enfermedad, yo sé que el divorcio te tocó, sé que el hijo se puso rebelde, tal vez hoy no tienes empleo y estás batallando con el desempleo, pero en medio de toda esta crisis, por favor, tu fe, tu fundamento se llama Jesús, el que dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. El que dijo, venid a mí los trabajados y los cargados, porque yo los haré descansar. El que dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como este mundo la da, yo la voy. El poner toda tu fe, tu vista en Jesús te da paz, te da esperanza, te da vida. Él es todo. Puerto Rico, vamos otra vez enfocarnos en el centro, en el actor principal, que se llama Jesús, el autor, el que venció, el que vence, y que dijo Pablo que por medio de él tú eres más que vencedor. Todo se trata de Jesús. Y estamos listos para las llamadas telefónicas. Sí, señor. Su situación, la petición de oración que tiene delante del Señor, este es el momento para que pueda hacer su llamada telefónica. Vamos con las llamadas, 787-993-9700, 993-9700, y el mensaje de texto al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Refrigerio, adelante, buenos días. Buenos días, sí, mi nombre es Omar, Dios les bendiga, hermanos. Le pido la oración por mí, ¿verdad? Porque mientras más cerca estoy a Dios, más el enemigo me está atacando y más la vida me está apedreando y está afligiendo mi espíritu. Así que le pido oración por mi espíritu y por fortaleza. Hijo, que tu fe no desmaye. Eso es. Recuerda que Jesús dijo que si tu fe está anclada en Él, que es la roca, tipo de Cristo, Él dijo, vendrán vientos, vendrán ríos, te van a golpear, pero hay una promesa, tu casa no se va a caer. Así que alza hoy tus ojos hacia los cielos y pon esa vista en el socorro que se llama Jesús. Estamos con nuestro amigo, hermano evangelista José Luis Hernández. Refrigerio, adelante. Sí, bueno. Sí, Adelante. Hola. Le pido oración por mí porque estoy pasando ahora un proceso difícil de ansiedad y depresión, una tristeza de que, pues, y no sé dónde viene, pero yo estoy en los caminos del Señor y yo tengo mi fe puesta en Él. Pero a veces, ¿verdad? Como humanamente pues sentimos y padecemos, pero yo sé que Dios me va a sanar y le pido oración por eso y por mi paz, mi tranquilidad y mi emoción y mi gozo me vuelvan a mí. Amén. Y créeme que Jesús nos entiende tanto que Él también en una ocasión cuando su amigo muere dice que Él lloró. Que lloró. Hay momentos que puede venir la sensación o esa emoción, ¿verdad? De sentir tristeza, pero Él dijo que iba a estar contigo y conmigo todos los días de tu vida. Aunque no lo veas como cantamos, Él está obrando. Mucha gente en necesidad, José Luis. Continuamos con las llamadas. Aquí estamos para ti en ruta. Muy buen día. Buenos días. Adelante. Habla Pedro de Bayamón.
es que hace 2 días que estoy en la cama, no puedo levantar ni caminar porque tengo la espalda, algo en la espalda, no he podido ir tampoco al médico, pero estoy confiando en el Señor. Y al final vamos a orar por todos los enfermos y le pido a Dios y creo en el nombre de Jesús, hoy hay gente que se va a sanar de dolencias y que Él toque tu espalda en este día y que te levantes de esa cama sin dolencias en el nombre de Jesús. Una más por acá, Escribe adelante. una persona diciendo que necesita oración por su matrimonio y sanidad. Ok, adelante, buen día. Sí, mira, el Peter, el muchacho que llamó que se cayó en la llamada, pues. Ok. Sí, va a pedir la oración por mi ansiedad, por mi depresión, mis emociones que vuelvan al gozo otra vez como a la normalidad. Muy bien. Claro que sí. Así será. Bueno, estamos listos para orar y Sí, recuerden señor. esto, lo último. Mientras Pedro mantuvo sus ojos puestos en Jesús, caminó por encima del agua. Cuando cambió su vista a los secundarios, los vientos, el mal embravecido se hundió. No te desenfoques, mantén tu fe firme en Jesús. Si estos apóstoles, aun siendo decapitados, quemados vivos, gritaban Jesús es el Señor, vamos a creerle a Él. Si Él soportó todo por usted y por mí, confía en Él y espera en Él y saber que algún día nos espera una corona. Amén. Y una vida eterna que no se compara con nada de esto. Oramos por aquellas llamadas que entraron, por las que están por entrar, las que se quedaron esperando, ¿verdad? Porque no hay tiempo para más, pero tu oración cuenta. Los que están en WhatsApp también, tu llamada cuenta. Así que, José Luis, podemos orar por todas estas personas. Sí, vamos a orar en ese nombre, que sobre todo nombre, Amén. Jesús. Yo como siempre acostumbro, si alguien está enfermo, ¿verdad? Y puede, ponga su mano como un acto de fe en su área afectada, donde está la dolencia, sea su hijo. Puede poner la mano como un acto de fe, porque la oración de fe, dice la Biblia, sana al enfermo. Y en el nombre de Jesús ocurren cosas poderosas. Así que alguien ponga su mano en su área afectada y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Vengo en ese nombre a pedirte a Dios que derrames una manifestación de paz sobre mucha gente que me escucha. Dios, te pido que tu presencia comience a arropar a aquel que está en ansiedad, en angustia, temeroso, preocupado. Tú prometiste, Jesús, cuando tú subiste al cielo, tú prometiste que tú te ibas, pero nos enviarías al Consolador, al Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Te pido, Espíritu Santo, que consueles, que fortalezcas, que salves y que ahora mismo, donde quiera que un enfermo esté escuchando, que está en la fe, conectado en fe, Señor, conmigo también, por esa fe en el nombre de Jesús, yo te pido que tú sanes cualquier tipo de enfermedad, se llamen dolencias, cáncer, tumores, no importando la enfermedad, también en la cruz, Señor, aunque lo más importante que nos regalaste es la salvación del alma, también en esa cruz por tus llagas hemos sido curados, y por las llagas de Jesús ahora mismo que toda enfermedad comienza a desaparecer de los cuerpos, cambia diagnósticos médicos, que alguien hoy testifique que ha sido sano de hernia, de tumores, de ataques de migraña, lupus, leucemia, no importando la enfermedad. Ahora mismo, Jesús, por tus llagas, yo hablo salud y sanidad. A alguien le reparte fuerza nueva, a alguien tu paz lo inunda, y a alguien que no te conoce, hoy tú te revelas a su vida y alguien te recibe en su corazón como tú, Señor, eres el Salvador de nuestra alma. En el nombre de Jesús declaro fortaleza, salud y sanidades ahora mismo ocurriendo por tu palabra. Amén. Y amén, Señor. Amén, amén. Que Qué así bueno. sea. Amén. Wow. Así que la gente que se anime con mucha fe a creerle a Dios, recuerda, pase lo que pase, Jesús es el autor y consumador. Y antes de culminar, Fernan, si me permite rapidito, claro. aquí estuvo ahorita Ricardo Yamil, Sí, sí. que es candidato a representante. Ricardo yo lo conozco hace más de 22 años. ¿De veras? Amigo de toda la vida, fue mi jefe cuando yo estaba en la Wow, universidad. mira eso. Yo trabajé con él, conozco a su papá, a su esposa, y yo nunca me meto en política. Pero Ricardo Yamil, Cataño, Guaynabo y Bayamón, yo lo conozco de más de 20 y pico de años, joven criado en la iglesia, cristiano perseverante, su iglesia, su pastor, sus padres, un muchacho bueno, yo no me meto en política, no es cuestión de partido, pero Ricardo Yamil es un joven de valores, activo, un muchacho bueno, y que si la gente de Bayamón, Guaynabo y Cataño, ustedes los creyentes, necesitamos gente de Dios en este gobierno, así que Ricardo Yamil,
tremendo candidato para Bayamón, Guaynabo, y fue mi jefe y era bueno conmigo. Qué bien, qué bien. Gracias, Tremendo. muchas Importante. gracias, José Luis. ¿Cómo las personas pueden conseguirte? Sí, en todas las redes sociales como evangelista José Luis Hernández, donde nos apasiona hablar de Jesús y publicar lo que Cristo hace. Eso es. Un abrazo, hermano. Sí, señor. Amén. Dios te bendiga.